Partido Malvado Mexicano. Damos por iniciada otra sesión más del Partido Malvado Mexicano, dirigida por su presidente vitalicio y amado líder Juan Enrique, dando las buenas noches en esta sesión virtual a nuestra dirigencia, David y Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Enrique. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y pues esta semana, sorpresivamente, yo esperaba que fuera una semana flojona como la anterior, pero cada momento más cercano a las elecciones y el presidente dándonos grandes sorpresas, grandes noticias. Y es como les comento, vivimos en un país con dos realidades distintas. Un solo anuncio, la misma información para todos, la compra de una refinería de parte de Pemex a la compañía Shell, llamada Deer Park, ubicada en Texas, que para muchos es motivo de celebración, incluyendo el presidente, ¿no? Diciendo, mostrándolo como un logro de este sexenio, y para otro sector muy importante, como lo es el Partido Malvado Mexicano, una noticia desastrosa, ¿no? En todo lo que conlleva, todo lo que hay detrás. Y solamente para darle este sabor e iniciar la charla, el presidente presumiendo que la compra de este 50% de acciones de esta refinería le costó 600 millones a Pemex, y hoy develando que arrastra una deuda de 980 millones. ¿Cómo vemos con esto, David? Híjole, pues, ya no nos debería de sorprender. Ya nos hemos estado acostumbrando a este tipo de noticias, y más que este tipo de noticias, al sentido que se le da a las mismas. Ya lo decías tú, se está vendiendo como una hazaña, casi como un acto heroico nacional, ¿no? Cuando realmente, si nos ponemos a revisar algunos datos de los que vamos a estar ahorita platicando, pues bueno, dista mucho de ello, ¿no? Bueno, yo he estado investigando, por ejemplo, que desde hace meses Shell había anunciado ya que pues quería deshacerse de muchas refinerías, ¿no? Que quería enfocarse en investigaciones y en producción de energías que tengan, pues de alguna manera, más apertura con esta nueva generación de autos que en el mundo actualmente se está dando, ¿no? Bueno, quieren ahora dedicarse al biocombustible, quieren ahora dedicarse al diésel renovable, al hidrógeno. Entonces, evidentemente, esta venta de la refinería por parte de Shell, pues ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarle a la gente? No es porque la empresa esté quebrada y lo necesite hacer, no es porque haya sido una mega oferta que no hubiesen podido rechazar, o no es por una excelente negociación por parte del gobierno mexicano, para nada. Es algo que ellos se querían deshacer, y México fue el cliente perfecto para ello, ¿no? Bueno, por ahí encontré el dato de que incluso se habían planteado para antes del 2030 de 14 refinerías pasar a 6 refinerías ya nada más, ¿no? Eso Entonces, fue una indicación de la Corte holandesa, que le pidió a Shell bajar sus emisiones de carbono cierto, en un 45% al año 2030. por la agenda 2030 que en el mundo se está tratando de implementar, ¿no? Y bueno, pues no es la primera. Estaba checando ahí que ya también vendieron otra en Estados Unidos, creo que en Luisiana, también en Singapur. O sea, Shell se ha estado deshaciendo de refinerías en todo este tiempo. Bueno, no sé cómo aquí se puede tomar como una gran hazaña, ¿no? Este tema. Si nos metemos un poquito más a ponerle limón a la herida, esta refinería se construyó hace casi 100 años. En los Entonces, 20. es una compañía vieja, viejísima, casi 100 años. Otro dato, apenas el 15 de febrero pasado cerró por problemas en el proceso de destilación. O sea que te habla de que va a ser una planta con muchos problemas de mantenimiento. O
sea, el gasto que se le viene a Pemex también en ese aspecto, si de por sí acarrea gastos de todo tipo, deudas de millonarias, aquí otra piedra en el zapato, ¿no? Bueno, otra, ¿no? Estaba también, digo, es análisis. Pues allá no va a lidiar Pemex con Romero de Champs. Allá va a estar lidiando también, pues bueno, con un sindicato pues mucho más férreo, mucho más duro. Eh, ¿Cómo se llama este sindicato? United Steel Workers, creo. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Pues que va a tener que haber una firma de contrato colectivo. El salario más bajo que hay aquí en Pemex es de 20,000 pesos mensuales, más o menos el más bajo de un trabajador común y corriente, cuando allá es del triple de eso, ¿no? El del más bajo. O sea, también va a incrementar costos de salarios. O sea, no, por donde le veas, esto no tiene cabida. Por ahí escuchaba y ya sé que me voy a echar en contra a mucha gente, pero yo sí no lo bajo de Chairo a Lorenzo Meyer. Creo que la edad cada vez le está cobrando más factura. Celebrando en estos días en un programa de opinión del IPN, ¿qué comentario hizo? Bueno, comentó entre otras cosas, dice, ay, ¿cómo cambian las cosas, no? Antes nosotros vendíamos crudo para que nos refinaran, ahora nos mandan a nosotros el crudo para nosotros refinarlos. Por favor, ¿no? Ya cuando el nivel de análisis de alguien que a ojos de muchos es un intelectual en la actualidad aquí en México, te dice ese tipo de sandeces, definitivamente estamos en el camino equivocado, ¿no? No sé, Carlos, qué opinión tenga al respecto. Pues mira, pues coincido con lo que están comentando de lo de la refinería, pero más que nada, pues también volvemos a lo que hemos comentado en las sesiones pasadas, ¿no? La incongruencia del presidente. Por un lado, haciendo esta compra millonaria y poco viable, pero por el otro lado, bueno, también presumió que era para sumarse dio un discurso, ¿no? Esta en una de estas mañaneras de que era para sumarse también a energías limpias, algo así, ¿no? Y pues las leyes que ha aprobado en materia de hidrocarburos, en materia energética, la reforma la ley de la industria eléctrica, pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, es incongruencia tras incongruencia, ¿no? Y bueno, datos curiosos fue que también el presidente dijo que en el 2023 pues seríamos autosuficientes en gasolina y diésel, ¿no? Ahora sí que nuestra cercanía en la petroquímica a Houston, Texas, ¿no? Porque según esto se producen 340,000 barriles diarios de sus combustibles, así como la turbocina. Pero es un dato totalmente falso, es un dato totalmente equivocado, porque para lograr esos niveles de producción, es decir, para ser autosuficientes, pues va a depender mucho de que las 6 refinerías que tenemos pues, en nuestro país pues pasen de un 50% de utilización a que no están ahorita, y unas hasta menos, a un 85% en el 2023. O sea, eso está imposible, es una tarea, es una misión imposible de lograr, ¿no? Luego, por el otro lado, entonces, si está comprando esta refinería, entonces, ¿por qué más gasto con Dos Bocas, no? O sea, Dos Bocas simplemente va a costarnos 10 veces más que Deer Park, que se acaba de comprar, y no podrá 14 veces más. No podrá estar en funcionamiento al 100%, sino hasta el 2025. Y eso, entre comillas, si es que sí le pueden meter la lana suficiente, una vez solventando la deuda que comentó Enrique, ¿no? Y aparte, para colmo, pues no nada más es la deuda que tiene esta refinería, ¿no? Sino que también el año pasado esta no tuvo ninguna utilidad. Entonces, bueno, también algo que me llama la atención es de que este anuncio que él hace de esta compra, sí, la operación todavía no se concreta, o sea, todavía no está al 100% planchada, falta, ¿no? Entonces, simplemente está usando esta nota para momentos electorales, ¿no? Nuevamente, voto, ¿no? O sea,
igual información incierta, información errónea en la mañanera, que todavía no se concreta y usándolo para cuestiones electorales. Pero creo que antes de comprar en la refinería, pues México debería estar avanzando en cuanto a otro tipo de reformas que deben ser, y lo que he venido comentando hasta el cansancio, ¿no? Que deben certeza jurídica, ¿no? Porque fíjate que David Enrique, el Financiero sacó una nota muy interesante el día de hoy, en el que se comentan que las reformas energéticas amenazan 4.805 millones de dólares de inversión de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Donde ambas naciones están aportando el 25.5% de inversión extranjera directa en energía que hay en el país, ¿no? Entonces, creo que se está dilapidando el dinero, se está tirando el dinero, ¿sí? Por eso se justifica, bueno, por eso se entiende, no se justifica, por eso se entiende el enojo con el gobernador del Banco de México de que no hubo remanente. Entonces, es otra contradicción, no hubo remanente, pero gasto una millonada en una refinería que posiblemente, y a ver si me da resultados pasado el 2025, siempre y cuando se solventen deudas y siempre y cuando se genere utilidades que por lo menos del año pasado no generó nada. Entonces, bye. Nuevamente volvemos al tema electoral, datos erróneos para el manejo electoral. Entonces, vaya, no deja de sorprender, como dice David, ¿no? Y aquí quiero puntualizar algo. A quien le preguntaron el día de hoy en la mañanera y por boca de quien salió la deuda que arrastra esta empresa fue por el titular de Pemex, Octavio Romero, que hay que recordarle a nuestros simpatizantes y militantes, es agrónomo, ingeniero agrónomo a cargo de una empresa petroquímica. A nosotros, por ejemplo, nos podrán decir lo que quieran, estarán a favor o en contra de nuestra opinión, pero mínimo tenemos un abogado y dos politólogos opinando sobre esta situación, ¿no? No digo que cualquier tío en el desayuno del domingo no pueda opinar al respecto, pero al menos estamos más capacitados a hablar de esto que un agrónomo a cargo de Pemex, ¿no? Ahora, retomando dos cosas importantes que comentaban, ¿no? Lo que dice Carlos es importantísimo, o sea, ya con este año 2021 la planta de Deer Park es una planta que no ha tenido utilidades. Lo ponemos más claro, no ha tenido ganancias. Una empresa privada que no está generando ganancias. Ajá. O sea que básicamente, además de la decisión de la Corte que ya habíamos comentado para disminuir la mancha de carbono, estamos hablando de que nos están básicamente vendiendo pues, cascajo. El pretexto de la secretaria de Energía, Rocío Nale, que ya hemos tocado en estas sesiones, que sabrá de muchas cosas, pero de energía no sabe nada, Ni ¿no? de nada, Estaba diciendo, no, la única razón por la que ha tenido pérdidas esta planta ha sido por la pandemia. Y eso, no ha tenido tantas pérdidas. O sea, estos señores son expertos en hacer negocios irrelevantes. Pero además de esta situación, yo solamente quiero terminar diciendo respecto a esta planta ya también lo comentaba Carlos, la refinería de Dos Bocas a su máxima capacidad está costando 14 veces más, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que el gobierno el gobierno mexicano tiene dinero, pero solo lo va a ocupar en lo que le interesa. En este momento lo que le reditúe políticamente, ¿no? Cuando necesidades realmente imperativas están pasando de largo. Aquí vemos el interés real de nuestro gobierno, ni siquiera tenemos que ver entre líneas o urgir un plan siniestro por debajo del agua, no. Esto es lo que de verdad le interesa al gobierno porque a esto le mete dinero. El gobierno va a demostrar su interés a dónde le está metiendo dinero. Y simplemente veámoslo. O sea, independientemente de que esta planta sea mexicana, sea de Pemex, pues ahí sabemos que hay gasolineras
Pemex, el otro lado de la frontera, que dan incluso el combustible más económico que en México. Eso no necesariamente ha hecho que baje la gasolina en México. Ahora, estamos contando como gasolina mexicana el hecho de que esa planta sea propiedad de Pemex y los costos de importación del combustible. O sea, seguimos, creo que, contando el mismo chiste. Simple y sencillamente el presidente ha sabido cómo adornarlo bien para sus mascotas. Pues no lo pudiste haber descrito mejor. Ay, es un tema, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada 2 semanas al menos hay algo que nos sorprende todavía más, ¿no? Es un tema bastante lamentable. Lo que comentan ustedes de que adquieren una compañía endeudada. Híjole, imagínense, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, ¿no? Hasta parece como que atrae hacia su centro gravitacional empresas que padecen del mismo mal, ¿no? El primer trimestre de este año, o sea, enero, febrero, marzo, 37,297 millones de pesos de pérdida. O sea, es una empresa que ya no reditúa desde hace años, ¿no? Yo no entiendo, es nostalgia o negocio que ya El tenía presidente acaba de pactado. decir hoy que el petróleo es el mejor negocio del mundo. Bueno, eso que le digan que despertó en el 2021, que ya no está en el 1950, es realmente increíble. O sea, yo no sé si sea un tema de nostalgia o un tema de corrupción tremendo, ¿no? De negocios ya pactados previamente con el combustóleo o con cualquier otro producto afín. Yo no sé. O sea, ¿por dónde lo ve? Miren, para que nos entienda la gente, es como si en este momento alguien quisiera poner un negocio de velas o de antorchas, ¿no? En pleno 2021. Así más o menos. A lo mejor es un ejemplo todavía más ridículo. A lo mejor sí, fue exagerado. Bueno, pues, no está tan distante, ¿eh? Por ahí vi un meme ayer donde estaba Andrés Manuel anunciando a los mexicanos la compra de las acciones de Blockbuster, ¿no? No sé si lo vieron por ahí. Pues sí, muy ironizado, pero bueno, más o menos de ese tamaño es el error que se está cometiendo, ¿no? Apostarle a algo que ya no es negocio, que tiende a hacerlo menos todavía en unos años y que además pues está ya arcaico materialmente hablando y en específico viendo esta refinería de Shell y que te va a costar demasiado mantenerla y pagar las deudas que ya tiene cargando. Entonces, no encuentro el ángulo por el cual se vea como una opción adecuada. Y podemos seguir, ¿no? Con datos para dejar claro que México va en el sentido contrario del camino en el que ahorita todos los países del mundo están caminando, ¿no? Por ejemplo, bueno, un dato, ¿no? Bueno, por ejemplo, se estima que el 10% de refinerías en Europa cierren en los siguientes 3 años. Es un dato, bueno, ahí vamos. Y no nada más estamos comprando una refinería vieja, endeudada y lo que ya hemos dicho. Lo que dijo Juan hace rato, se está haciendo la de Dos Bocas, ¿no? O sea, vamos hacia atrás, cuando todo el mundo ya está emergiendo un camino hacia otra dirección. Luego, véanse, por ejemplo, ¿no? Petroleras importantísimas y añejas, Aramco de Arabia Saudita, ExxonMobil, British Petroleum, apostando la energía solar. Si nos vamos hacia el tercer mundo, para que no seas gacho, no nos compares con países de primer mundo. Órale, pues, Petrobras, ¿no? Anuncia también meses pasados que va a dejar de invertir en 8 refinerías. Ecopetrol de Colombia, YPF de Argentina también están empezando a hacer planes de energías renovables. ¿Hacia dónde le tira México, no? Y la verdad aquí sí ya es un tema hasta de tristeza. A mí sí me duele, ¿no? Me lastima
ya olvídense de que sea un mal negocio. Me lastima pensar en los siguientes años, ¿no? México, ¿hacia dónde va? Llegó tarde al negocio del petróleo. Cuando expropian bueno, cuando se expropia la industria petrolera en México a finales de los 30, pues se llega tarde al negocio, ¿no? Que había empezado a inicios del siglo. Bueno, tiene por ahí algunos repuntes producto de algunas guerras locales durante la Guerra Fría. No sabe jugar sus cartas México. Bueno, pasa el tiempo. Bueno, ahorita estábamos a tiempo de apostarle a energías que sí están empezando ahorita. Energía eólica, energía solar. Y no lo estamos haciendo, y es ahí donde sí ya entra, ya dejando a un lado el análisis, sí duele, sí duele porque no hay una visión de Estado, no hay una visión de Estado a un largo plazo. Entonces, definitivamente no tengo nada más que decir, ¿no? Es lamentable esta situación. Ojalá, por el bien de los mexicanos, porque a veces pareciera que en Estados Unidos se toman mejores decisiones hacia México que las que aquí se toman. Ojalá y no se apruebe esta compra, porque todavía está en veremos. Pues más que lamentable, creo que es alarmante, ¿no, David? La cantidad de recursos que se están despilfarrando. Y mira, otro dato interesante, ya saben que yo también tengo otros datos. Datos del Banco de México, no se ha cansado Andrés Manuel de descalificar. En cuanto a la inversión extranjera directa, simplemente el primer trimestre de este año tiene su peor caída desde 1995, y sabemos muy bien que en 1995, pues después del error de diciembre, el efecto tequila, pues vino en 1994, finales del 94, 1995, una crisis pavorosa. Cayó también la inversión extranjera directa. Imagínense, el primer trimestre de este año tenemos una peor caída en inversión extranjera directa desde ese año. Pues vaya, es para canalizar ese tipo de recursos en cosas que importan, ¿no? Comentaba la sesión pasada que el presidente se ha caracterizado por estar gobernando con crueldad, con superficialidad, ¿no? Yendo nada más para él, para Morena, para ganar las elecciones. No se da cuenta de que el año pasado y lo que va de este año, pues cuánta gente a través de la pandemia no entró en pobreza, ¿no? Ahora sí que el círculo medio pues cayó abajo, ¿no? La clase social media cayó abajo. No dio ningún apoyo, porque decía que pues ahora sí que la empresa que tenga que quebrar, que quiebre, que tienen que ser bastante austeros en el manejo de los recursos, que hay finanzas sanas, pero uno debe de ser, que el gobierno debe de ser prudente. Entonces, bueno, también lo que estamos viniendo diciendo en cuanto a pues, el recorte de recursos, en cuanto a los programas para los medicamentos, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? ¿Por qué no dar recursos a lo verdaderamente importante? No quiero parecer un discurso mesiánico, un discurso de moral, pero sí quiero recalcar que con todo esto, el presidente vive vive para satisfacer a Morena, vive para satisfacerse a él mismo y obviamente a su gente, ¿no? También eh, en el debate que hubo con Diego Fernández Ceballos hace 20 años, también le reclamaba al jefe Diego en su momento, es que a los del PAN o al PRIAN, a la mafia del poder, no la tocan con el pétalo de una rosa, ¿no? Igualmente aquí, con tanta investigación que hay, con la cargada que le hacen a sus oponentes por parte de la Fiscalía, pues a su gente no la toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Entonces, pero nada más se está enfocando en él y en él. El gobernador del Banco de México está mal, los empresarios están mal, todo es la mafia del poder.
vemos cómo se están despilfarrando recursos, como bien lo comentamos ahorita, con lo de la compra de esta refinería que está ya a punto de caerse, ¿no? Entonces, pues, por eso es importante que este 6 de junio salgamos a votar, porque el país está yendo por un rumbo totalmente equivocado, como lo comentabas, David, que va para atrás. Y si dejamos que se sigan tomando este tipo de decisiones, este tipo de reformas, que tenga más poder en el Congreso, pues no quiero ver a dónde vamos a llegar, ¿no? O sea, cómo vamos a acabar el diseño, ¿no? En el 2024, ¿no? Entonces, es alarmante el rumbo que está tomando el país en materia económica, en materia social, en materia política, y no nada más en México, ¿eh? Ya también causó alarma en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, no sé hasta qué grado pues vayan a intervenir, ¿no? Porque pues, también es muy importante todo esto, es que son los vecinos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, es alarmante y da pena. Y pues bueno, siguiendo con toda esta situación, hemos estado analizando que todas las decisiones, cualquier declaración, principalmente de nuestro presidente, tiene cola, ¿no? Y en este caso, de aquí al menos a prácticamente 2 semanas, es una cola electoral. Dentro de la parte de las vergüenzas que hay que notar como un elemento para dar nuestro voto, es que otra de las calificaciones en las que va bajando México es en la cuestión aviación. Como bien podemos ver que a México lo acaban de degradar en su calificación, ya que no está alcanzando los estándares mínimos en seguridad de aviación. Y esto principalmente derivado del casi incidente que pasó hace un mes, en el que 2 aeronaves estaban a punto de estrellarse sobre la zona de la Ciudad de México, ¿no? Esta situación en la aviación y los mexicanos y las aerolíneas mexicanas que con tanto esfuerzo han sobrevivido a esta situación complicada de pandemia, son otras víctimas de la austeridad republicana de nuestro presidente, ¿no? Y muestra para todos nuestros militantes, simpatizantes y próximos votantes de que lo barato sale caro, ¿no? Porque todas estas decisiones sobre aviación las están dejando a un montón de gente inexperta, mal pagada, ¿no? Inexperta y mal pagada, que a final de cuentas está tratando de cumplirle el capricho al presidente y no está trabajando con un estándar internacional. Esto no es de neoliberales, esto no es de complot, esto no es de la mafia del poder, son estándares internacionales. Y en este caso, los principales y directos afectados, uno, son las aerolíneas mexicanas, que no pueden abrir nuevas rutas a Estados Unidos, y dos, los usuarios, que igualmente se vienen viendo afectados en esta situación. De nada le sirve a una empresa tan relevante como lo es Aeroméxico en esta cuestión, hacer alianzas comerciales como la que hizo con Delta hace un tiempo, si a final de cuentas no le puede sacar partido por las idioteces de nuestro gobierno, ¿no? Ahora, yo no quiero dejar pasar eh, la información de que en estos días en Italia hubo un accidente en un teleférico en el que fallecieron 14 personas e inmediatamente hubo 3 personas encarceladas. ¿Culpables o no? Encarceladas. ¿Por qué? Por ser responsables del mantenimiento de ese medio de transporte, ¿no? ¿Qué ha pasado con la línea 12? ¿Y por qué lo recuerdo? Se acercan las elecciones. El tema de la refinería, ya lo dijo David, no es casualidad. No es casualidad que se haya salido como un logro y pues estamos viendo consecuencias reales en situaciones de negligencia e incapacidad política. Correcto. Habría que, es muy interesante lo que comentas, habría por ahí que hacer algún clip especial para resaltar las diferencias que hay, ¿no? Entre el seguimiento y consecuencia que hubo
en el accidente del teleférico que nos comentas allá en Italia. Había escuchado del teleférico, de lo que pasó, mas no tenía el conocimiento de estas 3 personas encarceladas y cómo aquí pues se deja difuminar, ¿no? Poco a poco. Ahorita no conviene porque son temas electorales, vamos a dejarlo pasar. No hay a quien echarle la culpa porque pues nuestro gobierno haya estado gobernando tantos años. La gente responsable de manera directa que estuvo a cargo, pues ahorita es de nuestro gabinete o de nuestro partido, en el caso del dirigente de Morena. Es bien interesante, por ahí estaría bien que en días siguientes le diéramos difusión a ese tema que no es cosa menor, ¿no? Y menos ahora que queda tan poco tiempo para las elecciones, ojalá. Y si bien no tenemos autoridades o instituciones tan responsables y tan competentes para darle seguimiento a una tragedia como esta, pues la gente pueda hacer lo propio en las boletas el día de los comicios, ¿no? Y ya sacando ese tema, creo que ya andamos cerrando, pues no dejar pasar también el termómetro electoral, ¿no? Quisiera por ahí saber ustedes qué opinan de estos últimos días, cómo consideran que se han estado moviendo las elecciones a nivel nacional. Estamos a semana y media de estas elecciones que pintan para ser inolvidables, sean los resultados que sean. Si Morena se sale con la suya, si no se sale con la suya, también serán históricas porque lo que se viene después de eso, ahorita lo comentamos, va a estar tremendo, ¿no? Con las acusaciones de fraude, con los intentos de impugnación, ya me quiero imaginar, ¿no? Pues bueno, quisiera por ahí tener su termómetro de cómo ven este panorama político nacional a escasos 10 días de las elecciones más importantes de la historia contemporánea de nuestro país. Carlos. Pues mira, David, sigue siendo una moneda al aire. Sí, prácticamente se puede decir que hay un empate técnico. Las cuestiones más importantes en el Congreso, para mí las que más me importan, os he venido comentando, pues es la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados va a fijar el rumbo del país en los aspectos estratégicos. Entonces, se podría decir que pese a que Morena va a la baja, pues todavía está la moneda al aire, ¿no? Está casi un 50%. Pero lo que más me sorprende es, por ejemplo, tú tocas ahorita de manera rápida, de flashazo, pues también de la bolsa, ¿no? Qué rápido se está empezando a olvidar todas estas cuestiones, ¿no? Se le está dando precisamente porque todo está pasando ahorita a darle un toque electoral, ¿no? A mí en estas elecciones, de verdad, yo sí le tengo esperanza a las mujeres, ¿no? Las mujeres representan ahorita ya el 52-53% del, del, del total de la población. Entonces, y estaba viendo que el abstencionismo, las elecciones pasadas, pues fueron de un 33-36%. ¿No? Entonces, vaya, sí se puede, pero pues el punto es sí salir a votar, ¿no? Entonces, sí se puede ir contra Morena, pero pues el punto es salir a votar. Pero así que los que no queríamos a Morena, pues no se votó, ¿no? Entonces ahorita todavía es una moneda al aire, todavía ahorita es ahora sí que suerte, de tanto la oposición como la Morena, pero pues la pierden. Correcto. Pues bueno, para ir terminando esta sesión, 3 puntos antes de finalizarla. Número 1, no olvidemos a todos los candidatos que han sido asesinados durante este periodo electoral. La última, la más reciente, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, ¿no? Que independientemente sea una cuestión meramente política, de un enemigo político como tal, estamos viendo la incapacidad del gobierno de responder. Y imagínate, estas son figuras públicas relevantes en su comunidad y ni siquiera tienen capacidad de respuesta, ¿no? Y que la vileza
de sí escudarse electoralmente en estas situaciones, los hace incapaces de ser empáticos y de dar respuesta, porque esto que le está pasando a los candidatos es algo que sufrimos todos nosotros como ciudadanos a diario. Hay que poner atención también en que en estos días la unidad de inteligencia financiera, ya sabemos que el brazo armado del presidente para contra de sus enemigos está armando una denuncia en contra de Emilio Lozoya. Otra vez estamos viendo una de esas tiradas electoreras de este tiempo. No le está funcionando lo de cabeza de vaca, no le está saliendo lo de la petrolera. Ahorita vamos a ver con esta denuncia. Y también, ya para finalizar, no nos olvidemos que para este gobierno no hay apoyos, que las empresas se rasquen como puedan, Así es. pero no hay pues, para la gente desconocida, para la gente que realmente lo necesita. Pero, por ejemplo, si te llamas José Ramiro López Obrador, tú puedes recibir un crédito millonario cuando todos los créditos de ese fondo se están esfumando, o que tu hermano, con todo el cinismo del mundo, diga que las deudas de una fábrica de cascajo que va a comprar van a salir pues de las reservas, incluyendo dinero del Fonden, que hemos visto que en años recientes el odio de Dios al presidente López Obrador, con tantas inundaciones y desastres, es un dinero que hace falta no al presidente, no a sus proyectos faraónicos, sino a la gente que por desgracia está siendo gobernada por él. Es que volvemos a lo mismo. Si eres parte de su equipo, no pasa nada. Si no, pues entonces sí, vamos con todo el peso de la ley, con la unidad de inteligencia financiera, a congelarte cuentas. Ahí vemos cómo se ensañan con cabeza de vaca, que afortunadamente ni les está pegando tanto. Y a los salgados macedonios ahí como si nada, ¿no? Al candidato que iba a ser de Morena, ya no fue de Morena, pero es del PT y del Verde, de apellido Gallardo, ahí en San Luis Potosí, vinculado con el crimen organizado, ni quien lo toque, ¿no? El abusador, diputado de Morena, Huerta, ya después vemos, vamos a darle prioridad a atacar al enemigo, ahorita en tiempo ya no la sabemos, y espero que ya para cerrar, que la población haga valer su voz en estas elecciones y eviten la tragedia. Vamos a tener mucho de qué hablar, sin lugar a dudas. Si se logra la hazaña, vamos a estar viendo al presidente mencionar la palabra fraude 100 veces diarias y atacando al INE de cara a los comicios del 2024. Si llegan a ganar ellos, pues ya ni qué decir, ¿no? Vamos a estar tratando de darle seguimiento a todas las fechorías que quieran inventarse pues en los siguientes 3 años. Bueno, yo como pronóstico, ya lo habíamos dicho la vez pasada, creo que va a ganar Morena la mayoría de gubernaturas en esta elección y también la mayoría de diputaciones de las 300 que se van a elegir. Sin embargo, no va a alcanzar la mayoría calificada que necesita y se va a quedar incluso un poco más distante de como la tenía en el 2018. Y eso pues va a ser una derrota anímica para el presidente y ya veremos cómo lo toma y qué consecuencias para los mexicanos trae consigo. Como cada semana, les recordamos que en el Partido Malvado Mexicano somos malvados, no mentirosos. Buenas noches. Hasta luego. Partido Malvado Mexicano.